Bien, eh, salmos de ascensión, ¿ya? Salmos de ascensión, salmos de peregrinaje, también llamados así, cánticos de ascenso gradual, también es otro de los nombres que encontramos en la escritura para este tipo de salmos. Y eh, a la serie, ¿cierto? Como decía Jano, lleva por nombre Peregrinos en un mundo peligroso. Hoy día vamos a tener una mejor comprensión de por qué hablamos de un mundo peligroso. Eh, claro, hay una similitud con nuestros tiempos, con nuestros días, pero ciertamente son tiempos, fueron tiempos peligrosos cuando el pueblo cantaba estos salmos. Y particularmente la predicación de hoy lleva por nombre Socorro Oportuno. ¿Ya? Y está en el Salmo 121, así que desde ya lo pueden tener ahí en sus Biblias abiertos. Salmo 121 lo vamos a leer de aquí a poco. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Siempre es bueno hacer una recapitulación, sobre todo al principio de toda nueva serie. Lo primero que nosotros hemos dicho hasta acá es que estamos frente a estos salmos de ascensión eh, y que son una colección dentro del Salterio, son 15 salmos que van desde el Salmo 120 hasta el Salmo 134. Ya nosotros vimos ahí la semana pasada cómo algunos de ellos fueron escritos por el rey David, uno particularmente por Salomón, y hay otros salmos que fueron escritos por personas anónimas. ¿Ya? Y uno de ellos es este salmo, el Salmo 121, que es lo que vamos a estar leyendo un poco más adelante. ¿Qué es lo que caracteriza a los salmos de ascensión? Los salmos de ascensión básicamente son cánticos para ser entonados por los peregrinos cuando ellos subían o ascendían por los escalones. Esto suena extraño para nosotros. ¿Por qué? Porque un escalón es lo que tenemos en una escalera común y corriente. Sin embargo, como la ciudad de Jerusalén está en lo alto del monte de Sión, la subida hasta Jerusalén tenía varios lugares, varios terraplenes, ¿ya? Varios niveles. Y en esos niveles ellos caminaban, subían al siguiente nivel y así entonces tenían un trayecto de caminata hasta que llegaban finalmente hasta la cima del monte Sión, donde estaba la ciudad santa, Jerusalén. Entonces, por esa razón, se le denomina cánticos de ascensión. Y eran 15 peldaños, ¿ya? Eran 15 escalones los que tenían desde el camino abajo del monte hasta llegar a la ciudad de Jerusalén. Entonces cantaban un salmo de estos 15 por cada uno de estos escalones. Todo judío debía ir a Jerusalén. ¿Ya? Por lo menos una vez al año tenía que visitar la ciudad santa en alguna de las principales fiestas del pueblo de Israel, o era en Pascua o en Tabernáculo o la fiesta de Pentecostés. En una de esas tres principales fiestas, al menos una vez al año ellos tenían que ir, desde donde estuvieran. Tenían que dirigirse, obviamente un judío piadoso hacía esa peregrinación cada año, ¿ya? Y obviamente los que no luego necesitaban de ritos de purificación por haber faltado a la ascensión hasta Jerusalén al menos una vez al año. Y estos salmos de ascensión, como dijimos la semana pasada, nos hablan de una serie de sentimientos que los habitantes, ¿cierto? No solamente de Jerusalén, sino que los habitantes del pueblo de Dios iban sintiendo las más diversas circunstancias de la vida. Nosotros hablamos eso en la predicación anterior y justamente la idea es poder enfrentar, si nosotros leemos estos 15 salmos, aquí en la iglesia local, en la lectura comunitaria que hacemos al comienzo de iglesia local, por allá por junio de este año, fuimos leyendo los salmos de ascensión, ¿ya? De manera comunitaria. Entonces ya los leímos y ahora los estamos volviendo a leer, pero ya de una forma mucho más detallada y obviamente aplicando el aprendizaje que podemos extraer de la palabra del Señor. Particularmente el Salmo 121 nos enseña, y esto como un modo general, de que nosotros debemos buscar nuestro socorro en Dios y que debemos confiar en Él a lo largo de nuestra jornada, independiente a lo larga que pueda ser la jornada a esta Jerusalén, en el caso nuestro, hasta la nueva Jerusalén. Entonces yo los quiero invitar a que podamos leer
el Salmo 121. Cántico de ascenso gradual. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Había un antiguo cántico en las iglesias que tomaba este salmo. Nosotros vamos a cantar una otra versión una vez que terminemos la predicación, pero el cántico decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará a su pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Era el salmo cantado y no sabemos si era con ese mismo estilo musical que se cantaba en las iglesias, pero ciertamente es un cántico o es una oración cantada y que, como dijimos hasta acá, era entonada en cada uno de estos peldaños que ellos iban subiendo hasta llegar a la ciudad de Jerusalén. Si nosotros vemos a modo general el Salmo, nosotros vemos acá que no se nos dice nuevamente quién es el salmista, ¿ya? Nosotros vamos a ver en otro de los salmos, la próxima semana particularmente, un salmo particularmente de David, de toda esta colección. Y sí nosotros podemos llegar y afirmar, sin hacer mucho análisis del texto, de que el salmista, que no nos dice quién es, expresa su confianza en Dios en este camino hasta Jerusalén, en este viaje a Jerusalén. ¿Y eso por qué? Porque ciertamente había muchos peligros en el camino, ¿ya? Vamos a ver más adelante algunos de los peligros cuando analicemos los versículos detalladamente, pero no era un viaje tranquilo, no era un camino tranquilo, sino que había una serie de peligros que incluía asaltantes, que incluía posibilidad de caída, y eso entonces vamos a entenderlo también en la medida en que vayamos estudiando el Salmo, porque tiene palabras claves para poder entender también aquello. Pero a pesar de eso, el salmista está plenamente confiado en el Señor, ¿ya? Él hace la pregunta y luego se responde inmediatamente. Y es interesante, ¿por qué? Porque en el camino hacia Jerusalén, él va meditando mientras ve el entorno natural que lo rodea, ¿ya? Está caminando en un lugar con montañas. A mí me es inevitable pensar en la cordillera, cuando uno, por ejemplo, va llegando a Santiago, estas grandes montañas que están cerca de Santiago, todos estos cordones montañosos, siempre me lo imaginé más o menos de esa forma. Las personas que han ido a Jerusalén dicen que efectivamente hay montañas en varios lugares y la Biblia nos muestra una serie de montañas que son citadas para poder también contextualizarnos en una serie de hechos que ocurren en las tierras bíblicas. Vamos aquí con el primer versículo. Fíjense que hay una pregunta, y esa es una pregunta retórica, ¿sí? ¿De dónde vendrá el socorro de los peligros del viaje? No nos olvidemos de eso. Ellos están en una peregrinación, están en un viaje. Por lo tanto, cuando hace la pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro?, nos está hablando de socorro frente a estos males que pudiesen haber allí en camino a la ciudad santa. Y realmente había varios peligros. Los peregrinos particularmente eran totalmente vulnerables al caminar por el desierto. Ya el tema del calor en el día, el frío en la noche, hace a cualquier persona vulnerable. ¿Ya? La variación térmica que existe en el desierto es muy alta. ¿Ya? Nosotros pasamos de temperaturas muy frías en la noche a grandes y altas temperaturas durante el día. Y eso claramente podría colocar en peligro la vida de las personas. Van con niños, van con ancianos, iban familias completas caminando, los animales, ¿ya? Y todo ello expuesto a incluso ladrones que vivían en aquellos lugares. No nos olvidemos que ellos también llevaban valores para poder o comprar animales para los sacrificios, o llevaban lo mejor de sus cosechas o lo mejor de su ganado para presentar en el templo del Señor. Entonces ellos iban con riqueza caminando y por lo tanto eran inmediatamente objeto de asaltos, de robo, estaban expuestos todo el tiempo a esto.
No nos olvidemos de cómo comienza la parábola del buen samaritano. Por ejemplo, Jesús nos da un contexto más. En la parábola del buen samaritano, el Señor Jesús parte diciendo de que un hombre descendía de Jerusalén. O sea, era un hombre piadoso que había ido a la ciudad a adorar al Señor, y uno piensa inmediatamente y dice, bueno, si fue a adorar al Señor, el Señor lo cuidará. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo aborda un asaltante. ¿Ya? Le roban, lo golpean, lo dejan malherido ahí a la orilla del camino, casi muerto, dice la parábola. Ese es el contexto y esa era la realidad en ese lugar. Y no solamente eso, sino que lo que hay en cada uno de estos peldaños es un terreno totalmente resbaladizo, cuando hay lluvia y pedregoso, por lo cual también uno puede tropezar y caer. Hay muchas de las enseñanzas de la Escritura que hacen referencia a el empedrado como posibilidad de caer. Y eso tiene que ver con el territorio, con la geografía del lugar en donde se está desarrollando todo esto. Entonces, en medio de esta realidad, la pregunta que se hace el salmista, ¿quién podrá socorrernos? ¿Sí? ¿Quién podrá defendernos? Como decía el Chapulín Colorado, pero no había Chapulín Colorado acá. ¿Ya? Y la pregunta surge, y esto es bien interesante, porque la pregunta surge en el momento, como decía hace un ratito atrás, en el momento de mirar hacia las cumbres de los montes o del cordón montañoso, donde está sentada también la ciudad de Jerusalén. ¿Ya? ¿Y esto por qué es importante? Porque los pueblos paganos que rodeaban al pueblo de Dios tenían justamente sus altares en las cumbres más altas de esas montañas. Entonces, las personas, por lo general, miraban hacia las montañas buscando respuesta de sus dioses. Pero el salmista en este lugar dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y la respuesta que él se da es que él sabe que su auxilio no viene de los dioses de esas montañas, sino que su respuesta, o la respuesta, la protección que él está pidiendo, eso está en el versículo 2, proviene de un solo lugar, proviene de Dios. Ni siquiera menciona el monte Sión, no sé si se fijan ahí en el texto. Al contrario, coloca al propio monte Sión con todas las otras montañas como obra de las manos de Dios, porque dice allí que el Señor hizo los cielos y la tierra. Por lo tanto, las montañas están incluidas dentro de eso, y el monte de Sión también, por muy santo que haya sido. Él dice, mi socorro no viene de ninguno de los dioses que están aquí alrededor. Por más que todos clamen a esos dioses que están en estos montes, porque sus altares estaban en esos lugares, él dice, mi socorro no viene de una montaña. Mi socorro viene directamente del creador de las montañas. Entonces, fíjense en el nivel de seguridad que tiene el salmista en el momento de escribir este salmo y el consuelo y el conforto que trae a la vida de los cantantes peregrinos en el momento en que están subiendo a Jerusalén. Con miedo, con temor. ¿Ya? Parte diciendo, ¿de dónde viene mi socorro? Hay temor, hay miedo. Sin embargo, ese temor se aplaca cuando la respuesta de la pregunta es inmediatamente, el creador de los cielos y de la tierra es aquel que nos está cuidando. Y no es casualidad de que este salmo se refiera, fíjense bien en el versículo 2, que se refiera al Señor con su nombre propio, Jehová. La palabra aquí es Jehová y es el nombre con el cual Dios se reveló a su pueblo. Por lo tanto, ya nos está dando pistas de cómo interpreta al pueblo de Dios quién es ese Señor, quién es Jehová. Inmediatamente lo asocian al Dios que se reveló, al Dios del cual las tablas de la ley están en el Monte Santo, están en Jerusalén, están en el templo. El pacto, todas las señales del pacto de Dios con su pueblo están allí en Jerusalén. Y ellos están yendo a encontrarse con la presencia del Dios revelado en ese lugar, en la ciudad santa de Jerusalén. Y con esa declaración, claramente el salmista ahora descansa. Si estuvo ansioso, ahora ya no lo está. Y fíjense en cómo responde, dice, mi socorro viene, y la palabra viene aquí particularmente es algo constante y permanente, es un verbo que está conjugado en un tiempo constante. O sea, en todo momento, el creador de los cielos y de la tierra viene a mi socorro. Y ese viene es un verbo que está de manera activa por parte de quien ejerce la acción. O sea, Jehová
es el que me socorre constantemente. Entonces, fíjense, frente a cualquier tipo de temor que hayan podido tener los peregrinos al momento de ir ascendiendo hacia Jerusalén, la respuesta es simple y es una sola. El creador del universo es aquel que nos protege y que nos cuida. Fíjense que luego, desde el versículo 3 en adelante, el salmista nos da una serie de, o nos advierte en qué es lo que hace Dios para socorrer a su pueblo. Eso va del versículo 3 al 8, y allí el salmista expone claramente lo que Dios promete hacer para poder socorrer constante y permanentemente a su pueblo. Fíjense que en los versículos 3 al 8, nosotros vamos a ver que el salmista recuerda al menos 4 promesas que Dios ha hecho y que las repite en este cántico. La primera promesa está en el versículo número 3. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Fíjense que, como les decía, las condiciones del terreno en la subida a Jerusalén eran complejas, no eran fáciles, no era un lugar en donde hubiesen ellos tenido todas las facilidades del mundo para poder ascender. Entonces estamos frente a un terreno resbaloso. ¿Ya? Y el salmista lo dice, no permitirá que tu pie resbale. O sea, él está frente a una situación que la está viviendo en el momento, pero al mismo tiempo eso lo toma como una analogía de la vida. ¿Ya? El Señor no va a permitir que tu pie resbale. ¿Por qué? Porque el Señor te guardará en todo lugar. Fíjense que en un lugar pedregoso, en un lugar resbaladizo, el Señor te guardará. Esa es la promesa, que el Señor le va a guardar en todo lugar. Dios va a guardar en todo lugar a su pueblo, a los peregrinos que están caminando hacia Jerusalén. ¿Por qué? Y ahí está en la segunda parte del versículo 3. Porque no se adormecerá, a diferencia de los dioses paganos. No nos olvidemos de cuál es la mirada inicial del salmista. Alzaré mis ojos a los montes, ¿ya? Donde están todos los altares de los dioses. Y él se pregunta, ¿de dónde viene mi socorro? Y luego lo enfoca en una persona, no en un monte. Lo enfoca en Jehová Dios. Dice, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y esto es bien interesante porque ciertamente el salmista debe haber estado pensando en lo que ocurre con Elías burlándose de los sacerdotes de Baal, cuando en una montaña los llama a confrontarse con el Dios verdadero. ¿Y qué es lo que les dice Elías ahí en primer libro de Reyes, capítulo 18? Griten más fuerte, porque tal vez sus dioses están durmiendo o están haciendo otra cosa y tal vez por eso no los escuchan. ¿Qué es lo que dice el salmista acá? Nuestro Dios no se duerme. Entonces, aquí ciertamente hay una relación con el primer libro de Reyes, justamente citando a uno de los grandes profetas, en donde ese profeta nos da a nosotros la seguridad de que no existen más dioses. Eso queda demostrado en lo que pasa con Elías en aquel lugar y cómo los sacerdotes de Baal fracasan en sus clamores a sus dioses. Entonces el salmista, ¿qué dice? Va al pasado, ve la historia y dice, ese es mi Dios. Es el Dios que escuchó a Elías en su oración y que consumió todo lo que estaba en ese lugar para manifestar su presencia fiel con Elías, que era parte de su pueblo. Entonces pensemos nosotros un poco cómo pensaría un judío de esta caminata. Ellos constantemente eran recordados de la obra de Dios en la historia, por su pueblo, en su pueblo y para su pueblo. Y es allí entonces donde él encuentra la respuesta a la pregunta que hizo inicialmente. Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, y ahí está entonces esa primera promesa. El Señor me guardará en todo lugar. ¿Por qué? No va a permitir que mi pie resbale, porque Él no duerme, no se adormece. Y en esas palabras que dice ahí, no se adormece, ciertamente nos está hablando de que tampoco se olvida. Su mente no está perdida en otras cosas, sino que está constantemente en relación con su pueblo. La segunda promesa, que la vemos en los versículos 5 y 6, es que Dios lo va a guardar en toda ocasión. Dice, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha.
el sol no te herirá de día, ni la luna de noche. El que guarda a Israel es también un guardador personal. No solamente guarda al pueblo, porque fíjense que dice, no se adormecerá el que guarda a Israel, pero luego dice el Señor es tu guardador. Es el guardador del pueblo, pero al mismo tiempo es nuestro guardador individual. Está constantemente con nosotros, o sea, si Dios es omnipresente, Dios ciertamente nos va a guardar en toda ocasión donde estemos, en cada lugar, en cada momento de nuestra vida. Y entonces dice luego, y hace unas analogías acá, que es como una sombra, ¿cierto? Y aquí la palabra sombra podría tener un doble significado. Ciertamente tiene el significado de que es esta sombra que no se separa y no se despega de uno, ¿ya? Hay algunos videos por allí en internet dando vuelta de niños tratando de despegarse de su sombra, ¿ya? Y levantan los pies y no logran separarse de su sombra, ¿ya? Se suben en algún lugar y la sombra está siempre con ellos. Entonces, la analogía que hace el salmista es muy, muy buena porque entendemos de que no nos podemos separar de nuestra sombra. Es como una sombra, dice, a tu mano derecha, ¿ya? O sea, siempre va a estar allí. Y el hecho que diga que está a nuestra mano derecha es allí donde también podemos nosotros hacer una interpretación de que es una sombra que está para protegernos. No nos olvidemos de que la diestra siempre está relacionada dentro de la literatura hebrea con defensa, con escudo, con protección, ¿ya? Entonces, cuando nos habla de que Dios es como una sombra a nuestra mano derecha, también puede estar hablando de la sombra, pocas, pero sombras que hay en el desierto. Y es muy interesante porque en otros textos de la Escritura nosotros vemos la mención de un árbol llamado tamarisco, ¿ya? Que es un árbol bastante común en la zona. No es un árbol muy alto, pero es un árbol que extiende sus ramas rápidamente hacia los lados y es muy frondoso. Entonces uno se puede cobijar debajo de la sombra de un tamarindo. Y como es tan frondoso, ¿sí? Y generalmente hay viento en el desierto, imagínense en la asociación, sombra y viento. Es un lugar para descansar, es un lugar para poder refrescarse, ¿ya? Frente a el calor que había en ese lugar. Y obviamente la relación entre una sombra que nos protege del día es deseable en un ambiente hostil como podría ser el desierto. Rubén estuvo en el desierto haciendo mediciones de resistencia de terreno ahí para poder hacer estudios de mallas de tierra y ante la no sombra había que buscar la forma de fabricarse una sombra. Entonces, un toldo, un techo, un gorro, cualquier cosa podría servir. Pero el salmista acá está diciendo que hay una sombra, que Dios es como una sombra que por un lado nos protege, no se despega de nosotros, pero al mismo tiempo nos trae esa sensación de descanso frente a lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, yo no sé si les llama a ustedes la atención, a mí me llamó mucho la atención lo que dice acá, porque agrega aquí que la luna no te herirá de noche. Y eso es raro porque podemos entender que se nos queme, por ejemplo, la piel al sol, pero ¿de qué manera nos podría herir la luna de noche? ¿Ya? Ahí se nos escapa un poco, bueno, ¿qué es lo que está tratando de decir el salmista acá? Aquí nosotros necesitamos de la comprensión cultural de el lugar en donde nosotros estamos, particularmente de ese tiempo. Y es muy interesante porque al menos los registros que hay históricos apuntan hacia los sumerios, donde cualquier tipo de trastorno mental era asociado con la luna, ¿ya? La luna era la culpable de que una persona fuese inestable emocionalmente. ¿Por qué? Porque estaba y después no estaba. Porque estaba a medias, después no. Todavía no entendían tal vez los ciclos lunares, a pesar de que bien temprano en la historia se comprendió esta idea de los ciclos lunares. Sin embargo, como veían que la luna y las mareas había alguna relación, entre la luna y el comportamiento de ciertos animales había una relación, entonces le echaban la culpa a la luna de cualquier tipo de trastorno mental que la persona podría tener, ¿ya? De ahí viene la idea o la palabra lunáticos, ¿sí? Viene justamente de la asociación griega de algo que viene mucho antes de los griegos. Entonces, claro, no nos olvidemos que el pueblo de Israel
adoptó una serie de conocimientos de otros pueblos. Entre ellos probablemente estaba esta idea de que si nos vamos a exponer a la luz de la luna en el desierto en la noche, algo nos puede pasar. Pero aún así, el salmista dice, no, el Señor nos va a cuidar de eso. ¿Por qué? Porque Él es el creador de los cielos y de la tierra. O sea, la luna está al servicio de Dios. La luna está, según lo que dice Génesis, para iluminar la noche. Por lo tanto, la luna ya no es un enemigo o algo de qué asustarse, sino que la luna pasa a ser un compañero de viaje. Y es un compañero de viaje que Dios está providenciando para poder iluminar ese lugar. La luna, para el pueblo de Israel, a diferencia de los otros pueblos, es buena, porque la palabra de Dios dice que la luna es buena. Es buena en sobremanera, como lo expresa el libro de Génesis. La tercera promesa que nosotros vemos en el versículo 7 es que el Señor le guardará de todo tipo de males. No solamente los males y peligros de la ruta, ¿ya? Asaltos, como lo vimos, o como podemos verlo en el ejemplo que coloca Jesús en la parábola del buen samaritano, o refalar, o caer, o un peñasco, ¿cierto?, donde pudiera alguien tener algún tipo de caída. No solamente los males por la exposición al sol, insolación, deshidratación, como decíamos delante, hipotermia en la noche, ¿ya?, que podía ocurrir también, sobre todo en algunas de las fiestas que eran en pleno invierno, ¿ya?, donde el frío es realmente intenso en la noche, sino que fíjense que también dice de que Él nos protege de los males espirituales. Él guardará tu alma, guardará tu alma. Y esta expresión, fíjense que afirma por completo la fe del peregrino. ¿Por qué? Porque no hay ningún sufrimiento en este mundo del cual Dios no nos pueda proteger. O sea, si nos había hablado de la luna como potencial culpable de los males o de los trastornos mentales, el salmista incluso agrega, el Señor va a guardar incluso nuestra alma. ¿Ya? La palabra ahí es nefesh, está hablando del alma, está hablando de aquel hálito de vida que Dios nos da. Nadie nos va a poder quitar la vida a menos que Dios no lo establezca así. Por lo tanto, podemos estar tranquilos, aunque nos quieran matar, aunque en el camino podamos encontrarnos con gente que quiera nuestra muerte, el Señor incluso va a guardar nuestra alma, porque ciertamente morir a la intemperie, morir por un asalto, asesinado, ciertamente era un problema. ¿Por qué? Porque encontrarse con un muerto, pensemos en esta situación, ¿qué es lo que pasa? De repente nosotros miramos con muy malos ojos a los sacerdotes que pasan al lado del cuerpo que parece muerto en la parábola del el buen samaritano. Había también allí un problema con la ley, porque la ley impedía a un sacerdote tocar un cuerpo muerto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quedaba contaminado. Entonces pensemos cómo pensaría un peregrino de ese tiempo. Si me asaltan, me matan y me muero, nadie me va a querer recoger. Porque mi cuerpo muerto va a dejar a otro impuro para llegar hasta Jerusalén, a entregar ofrenda al Señor. Entonces ojalá que no nos muramos acá. Porque ¿quién nos va a llevar finalmente hasta el monte Sión si es que morimos en este lugar? ¿Quién nos va a llevar a nuestro lugar de entierro? ¿Quién va a ser esa persona? ¿Quién se va a atrever a violar la ley de Dios? O al menos quedar inmundo. ¿Ya? Entonces no era un tema de decir, oh, me muero, me moriré aquí y listo. No, había todo un problema con aquello. ¿Y qué es lo que dice acá? Incluso si eso pasa, tu alma está segura. Porque el Señor Dios es el que está protegiéndonos de todos, incluso de aquellas cosas que podrían a la luz, o sea, perdón, a los ojos del salmista, cosas que podrían quitarle a él el alma o que pudieran desviar su alma de lo que Dios realmente quería. Entonces, ciertamente el Señor lo guardaba de todo tipo de males, no solamente de los males físicos, sino que también de los males espirituales. Y la cuarta promesa que nosotros vemos aquí en el versículo 8 es que el Señor le guardará aquí y para siempre. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora
y para siempre. No solamente en el viaje, no solamente en el viaje de ida, sino que también en el de vuelta, y al año siguiente de nuevo, y así constantemente. ¿Por qué? Porque el salmista está apuntando a la peregrinación en la vida, a constantemente entrada y salida, desde ahora y para siempre. O sea, no solamente en el viaje a Jerusalén, sino que es constantemente, en todo momento. Ya lo dijo las veces anteriores, nos va a guardar de todo tipo de males, nos va a guardar en toda ocasión, nos va a guardar en todo lugar. Por lo tanto, tenemos la seguridad de lo que Dios ya nos prometió. Y eso significa que puede ser aplicado en cualquier momento y en cualquier situación de la vida de los peregrinos que están yendo hacia Jerusalén. El Señor les cuidará de ida, de vuelta, al entrar, al salir. En todo tiempo el Señor les cuidaría. Y esto a su vez es una declaración escatológica. Es una declaración que reverbera en la historia de la redención hasta la consumación de todas las cosas. Desde ahora y para siempre. Esa expresión desde ahora y para siempre nos coloca a la vista en la esperanza escatológica del pueblo, pero también nuestra. Es hasta que Cristo vuelva y más allá. Siempre el Señor nos va a guardar, siempre va a estar con nosotros. Y esto, obviamente, es porque este propio Salmo nos muestra una expresión que es clave. Y esa está en el versículo 5. La primera parte del versículo 5 dice, el Señor es tu guardador. La estructura poética de este salmo nos muestra de que, al menos en la lengua hebrea, en el español, no nos va a dar esa suma, pero en hebreo hay 8 líneas, hay 8 declaraciones antes y hay 8 declaraciones después. De las 17 líneas que tiene este salmo en hebreo, la del medio es el Señor es tu guardador. Y esa frase es justamente el centro y donde el salmista quiere que nosotros pongamos nuestra mirada. El Señor es nuestro guardador. El que guarda al peregrino es el que guarda a Israel. Eso es lo que está diciendo allí. El que guarda al peregrino individual es el que guarda a todo un pueblo. Y el salmista en ese sentido nos está diciendo a nosotros, descansen y confíen en ello. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel al pacto que Él hizo con su pueblo. Por eso está la asociación acá de que Él guarda a Israel y guarda también al peregrino de forma individual. Porque el pacto es con su pueblo y con los que son integrantes del pueblo, con los que han sido marcados por el pacto, por la señal del pacto, y que pasan a ser parte del pueblo de Dios. Ese pacto, fíjense, en el lugar en donde estamos camino a Jerusalén, estamos camino a nuevamente ratificar el pacto de Dios, el pacto que Dios hizo con su pueblo, en la sangre de los animales que eran sacrificados en el templo. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Mucho. Porque toda la sangre de los animales que eran sacrificados en el templo en Jerusalén eran una prefiguración de la sangre de Jesucristo. Todo sacrificio hecho en el templo en Jerusalén era una prefiguración de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces el mismo pacto que era ratificado todos los años en el templo para los peregrinos que iban subiendo hacia Jerusalén, es el pacto que trae el salmista también para nosotros hoy día y que fue sellado en el sacrificio de Cristo en la cruz, para nosotros, por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Todas las promesas de Dios, todas y cada una de las promesas de Dios recordadas por los peregrinos camino a Jerusalén, son inmediatamente aplicadas al pueblo de Dios hoy en el sacrificio de Cristo, por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Él
nos prometió guardarnos y preservarnos ¿hasta cuándo? Desde ahora y para siempre. Hasta que Él vuelva. Por eso estamos aquí frente a un salmo que también es escatológico, que nos muestra de que la seguridad de nuestra salvación, porque guarda nuestra alma, la seguridad de que vamos a poder preservar hasta el final, porque Él es nuestro guardador, lo vemos inmediatamente aplicado en la obra de Cristo, en aquello que Él hizo, en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, y que fue inaugurado, ¿cierto?, digamos, del reino de Cristo inaugurado en su primera venida, pero que se va a consumar en su segunda venida. Y en ese trayecto hasta la segunda venida de Cristo es el peregrinaje que nosotros estamos viviendo hoy. Entonces, todo lo que el salmista está diciendo aquí, mientras va peregrinando hacia la ciudad, nosotros vemos cuando Jesús le dice, ¿cierto?, a la mujer samaritana, ya no va a ser ni en el monte ni en el templo. Porque el que estaba frente a ella era todo el sacrificio necesario para poder ganar el favor de Dios, para poder ser parte del pueblo de Dios eternamente. Ya no cada año, dejaba de ser anual y pasaba a ser, como lo dicen las Escrituras, un sacrificio de una sola vez y para siempre. Como lo vimos la semana pasada, esta semana también vamos a ver algunas aplicaciones prácticas para nosotros hoy. Hermanos, cuando nosotros nos sintamos preocupados o ansiosos, ¿tá?, por los peligros que vivimos en nuestro camino a la Nueva Jerusalén, que es el peregrinaje en el cual hoy en día nosotros estamos, alcemos nuestros ojos al Creador del cielo y de la tierra. Alcemos nuestros ojos a Él, y solamente a Él. Meditemos constantemente en sus promesas, que es lo que hacían los peregrinos mientras ascendían hacia Jerusalén. Todas las promesas del Señor están en la Escritura. Y ojo, porque no hay ninguna promesa de Dios que haya sido revelada fuera de la Escritura. Todas las promesas del Señor están en su palabra. Entonces nosotros podemos acudir inmediatamente a la palabra de Dios cuando nos sentimos con temor, cuando nos sentimos con angustia en este camino hacia la Nueva Jerusalén donde nosotros nos estamos dirigiendo. ¿Y eso por qué? Porque podemos descansar en el pacto de Dios con nosotros. Ya no se trata de nuestro desempeño, sino que en el desempeño que Cristo logró en la cruz. Nuestro socorro viene de la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz. Allí, en ese pacto sellado, en el derramamiento de la sangre de Cristo, nuestro Señor y Salvador intercede por nosotros en nuestros tiempos de angustia o cuando estamos enfrentando el peligro que sea. Puede ser el peligro de la economía mundial, pero el Señor está allí, cuidándonos, protegiéndonos. Él es nuestra sombra, mano derecha. Puede ser los peligros de una enfermedad que pueda golpearnos, pero podemos confiar, ¿por qué? Porque nuestra alma también está segura. Puede ser el peligro de una guerra, y aún allí el Señor está presente, cuidando a todos aquellos que le pertenecen a Él. Cualquier peligro que nosotros enfrentemos en este mundo, la promesa del Señor es, el Señor es tu guardador. Está ahí en la mitad del Salmo para decirnos que Él es nuestro guardador. No alcemos nuestros ojos hacia los ídolos de este mundo, que nos prometen seguridad, que nos prometen darnos sombra, cobijarnos, darnos aliento. Fijemos nuestros ojos solamente en la seguridad que nos da Cristo crucificado, porque en su sacrificio y en el derramamiento de su sangre, Él alcanzó todas estas promesas para nosotros mientras caminamos hacia la Jerusalén celestial. Que el Señor nos ayude a poder tener esta confianza, ¿ya?, de que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Los invito a que podamos orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las promesas de tu palabra y porque, como dice aquí en el Salmo 121, tú eres nuestro guardador. Eres tú, Señor amado, el que guarda a tu pueblo
y particularmente a cada uno de nosotros en cualquier circunstancia que podamos enfrentar. Los peligros están, los peligros no los podremos evitar, Padre Celestial, pero sí podemos nosotros levantar nuestros ojos a ti, al Creador del cielo y de la tierra, y saber de que no nos abandonas, porque no duermes, porque no te apartas de nosotros por amor a la promesa y al pacto que hiciste con tu pueblo. Gracias, Señor. Ayúdanos a descansar en ti. Oramos, Señor, en el nombre de aquel que hizo posible que estas promesas también sean para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.